¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Farías y en estos minutos voy a trabajar con ustedes, voy a compartir con ustedes este Power que va a resumir las principales características de lo que es la tutoría en educación en entornos virtuales. Lo primero que vamos a decir para dar inicio a este tema es que cuando uno trabaja con aulas virtuales, hay que tener en cuenta las dimensiones que estas aulas o plataformas tienen. Vamos con la primera, que es la dimensión informativa, que son todo el conjunto de recursos, materiales, ¿bien? O elementos que se presentan como el contenido que se va a transmitir, que se va a enseñar. Que puede ser tradicionalmente escrito, por supuesto ya no serán libros físicos, será principalmente PDF, pero también pueden ser videos, fotografías, presentaciones, ¿bien? Pero todo que tenga que ver con el contenido ingresa en esta dimensión informativa. Luego tenemos una dimensión práctica. La dimensión práctica tiene que ver con las tareas o actividades que los estudiantes tienen que realizar en el aula virtual. Bien, que son actividades que son planificadas por el docente para facilitar estas experiencias de aprendizaje. Que por supuesto las van a tener que hacer a la par que vayan adentrándose con el material de estudio, ¿bien? Con la dimensión anterior. Luego hay una dimensión comunicativa que tiene que ver con todos los recursos y acciones de interacción social entre estudiantes y docentes. Podemos encontrar aquí los foros, las mensajerías internas, los correos electrónicos y todos aquellos medios por los cuales nos comunicamos, tutores y estudiantes o también entre los estudiantes. Está como bastante completo hasta allí, pero nosotros creemos que todavía no alcanza, sino que falta un elemento más, que es justamente esta dimensión tutorial. Si bien ya tenemos los elementos del contenido, los videos, los PDF, las presentaciones y todos los recursos que uno pueda cargar en una plataforma, ya tenemos las actividades que el estudiante tiene que hacer con ese material y tenemos unos medios de comunicación. Pareciera que está completo, pero nosotros insistimos que falta una dimensión más, que es esta justamente la dimensión tutorial. También llamada tutorial y evaluativa, que son funciones o roles que el docente desempeña en el marco de estos espacios virtuales de aprendizaje y que tienen que ver con el seguimiento y acompañamiento tanto grupal como individual de los estudiantes, la motivación, el refuerzo y orientación, por ejemplo, sobre hábitos de estudio, la organización y la dinamización de actividades grupales, el uso adecuado de los recursos digitales que van a utilizar, ¿bien? Entre otras. Son esta serie de actividades que vamos a ir profundizando en esta presentación que el tutor tiene que hacer como para dinamizar, si se quiere también motorizar, el trabajo en las plataformas por parte de los estudiantes. Entonces, vamos viendo que este trabajo del tutor implica una reflexión tanto desde lo tecnológico, ¿bien? Pero también de lo pedagógico. Vamos a ir de a poco viendo qué otras funciones y roles tiene el tutor, pero tiene que ir por estos dos planos, ¿no? Conocer algo de la tecnología que va a usar, pero también sobre aspectos pedagógicos, ¿bien? A implementar. Ninguna de estas dos olas son suficientes. Es decir, como veíamos recién, si no estaba la plataforma virtual y con los materiales cargados, ¿bien? Posiblemente no era suficiente, aunque esté eso cargado, si no tenemos este acompañamiento pedagógico del tutor. Entonces, lo que se trata es de ofrecer a los estudiantes
orientaciones apropiadas que estimulen su autonomía y faciliten su aprendizaje. Acá el centro, podemos decir, desde la función tutorial está en la comunicación y la interactividad, ¿bien? Que van a facilitar, motivar, promover los aprendizajes de los estudiantes. En este caso puntual, son cursantes, bien, de un determinado trayecto, pero estas líneas son generales para todo tipo de tutorías que se hagan en entornos virtuales, ¿no? Nosotros, desde esta perspectiva que estamos trabajando, tomando a Pardo y García, decimos que las tecnologías por sí mismas no construyen conocimientos. Bien, necesitamos esa ayuda de otro para poder generar esos aprendizajes. Bien, necesitamos justamente de un equipo humano que lidere el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y esta frase me gusta mucho, ¿no? La cuestión educativa son cosas de humanos, no de máquinas. Son cosas de humanos. Por eso acá la resalto a modo de reflexión, ¿no? En el sistema educativo necesitamos ese contacto con otros, porque la educación son cosas de humanos, no de máquinas. Aunque por ahí las plataformas y un montón de recursos que se nos ofrecen a través de lo virtual son muy interesantes, pero si no está esta dimensión, ¿bien?, de acompañamiento, como que falta algo en todo ese proceso proceso educativo. Entonces, la enseñanza en entornos virtuales se transforma aquí en un proceso de ayuda. ¿Bien? Honrubia, un autor que recomiendo mucho su lectura, nos dice que la interacción entre alumno y contenido, ¿bien?, no garantizan por sí solas formas óptimas de construcción y significados y sentidos, en este caso, ¿no? El elemento que debe tratar de facilitar esas formas óptimas de construcción no es otro que la ayuda educativa ofrecida por un profesor o por un tutor. ¿Bien? Por eso es que habla de procesos de ayuda. Ayudar al aprendizaje virtual no es simplemente una cuestión de presentar información o de plantear tareas para que el estudiante las realice. No se trata solo de eso. Acá dejo una frase como para que reflexionemos y pensemos un poquito, ¿no? ¿Un PDF puede reemplazar a un docente? ¿La tarea del docente es solamente la de presentar información? Cuando nosotros cargamos solamente materiales en una plataforma, estamos basándonos o posicionándonos en una perspectiva transmisiva del conocimiento, ¿no? Y ahí quedamos. ¿Es solamente esa la tarea de un docente o de un tutor? Bueno, para pensar. Un PDF entonces, ¿puede reemplazar la tarea del docente? Bien. Vamos a seguir con Honrubia, que nos dice que es esencialmente seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje que el estudiante, el cursante, desarrolla y ofrecerle los apoyos y soportes que requiera en aquellos momentos en que esos apoyos y soportes sean necesarios. Así entendida, la enseñanza en entornos virtuales tiene un componente necesario de realización conjunta de tareas entre profesor y alumno, o entre tutor y estudiante, o cursante. Claro que con diferentes responsabilidades de cada uno, ¿bien? Pero donde esta figura del tutor pueda estar acompañando, guiando, orientando, mediando esos aprendizajes. Entonces, esta mirada justamente se genera este choque, ¿no?, entre concepciones, ¿no?, de una mirada centrada únicamente en el contenido a una mirada que busca la inclusión reflexiva de los materiales sin reemplazar al docente, pero en funciones
de motivación, de orientación, de guía. Es muy importante tener en cuenta eso. Y otro elemento que hay que tener especial atención son los aspectos de la comunicación. Porque justamente podríamos decir que todo esto no se puede realizar, esta función del docente, sin tener muy claro, muy aceitado, algunos elementos de la comunicación. Porque cuando uno está en el aula, tiene contacto directo con los estudiantes, puede ver sus caras, sus gestos, las posturas corporales, cuando trabajan, cuando el docente está comentando las actividades, puede negociar, hablar, interactuar. En los entornos virtuales, esa interacción se hace a través de pantallas, donde seguramente, en muchos casos, no nos vamos a ver las caras, sino que simplemente vamos a enviar y recibir mensajes escritos. Entonces aquí la escritura juega un papel fundamental, central, en estos procesos de mediación, de tutorización. Hay que tener muy en cuenta, tema que no vamos a desarrollar ahora, es solamente un repaso, pero algunos elementos, como por ejemplo la relación dialógica en lo que escribimos, ¿bien? La personalización, es decir, el hacerlo presente al otro en mi escrito, el estilo coloquial, la belleza de la expresión, la claridad y la sencillez en los escritos y la presencia del narrador cuando estoy escribiendo. Son algunos tips que vamos a tener en cuenta cuando realizamos todos esas funciones, esos roles del tutor ya in situ en las plataformas, ¿no? Como un ejemplo de la importancia de los mensajes claros, de las consignas claras y del cuidado que tenemos que tener en esta comunicación escrita. Fíjense lo que pasa acá en esta actividad, que por supuesto es de primaria, es solamente ilustrativa, ¿no? La consigna del docente era: escribe con cifra los siguientes números. Entonces aparece 10, 98, 81, 66 y 30. Y el estudiante que escribe 11, 99, ¿no? Fíjense qué interesante. Escribió el siguiente número. Bueno, lo entendió así. ¿Bien? Podríamos discutir de qué pasó, si está bien escrito, si fue mala interpretación del estudiante, pero digo, estas cosas pasan cuando no tenemos esa interacción cara a cara a veces con los estudiantes y solamente nos comunicamos o interactuamos por medios escritos. A veces resumimos tanto las ideas que se termina entendiendo otra cosa. También como para reflexionar sobre nuestras tareas. Bueno, acá dejo algunas preguntas, esto lo pueden ver en la presentación, pero ¿qué opinan sobre la redacción? ¿Qué pasó con la actividad? ¿No? Y si pueden ustedes pensar en actividades similares que les han pasado en su experiencia como docentes, en este tipo de comunicaciones. Bueno, la tutoría, lo veníamos conversando, pero implica entonces un conjunto de saberes que van desde lo didáctico-pedagógico, los comunicacionales y también los tecnológicos. El tutor tiene que poder manejar, de alguna manera, estos tres ámbitos. Vamos con los primeros, los saberes didácticos y pedagógicos. Se refiere a conocer el contenido, ¿bien? Lo que tiene que ver con, además del contenido, los procesos de mediación pedagógica y las características de la educación en línea. Los saberes comunicacionales tienen que ver con todas estas cuestiones de cómo tomar contacto, comunicar, enviar, recibir, organizar, ¿bien?, la comunicación dentro de estas plataformas virtuales. Y por supuesto los tecnológicos, que tienen que ver con el poder utilizar estas herramientas virtuales, que son muchas,
correo electrónico, las plataformas en sí, grabar un video, hacer una presentación, bueno, cosas que vamos a necesitar para trabajar con estos entornos que por ahí son nuevos para algunos, ¿bien? Pero el tutor tiene que poder de alguna manera dominarlos, a lo mejor no al 100%, a lo mejor no todos, porque son infinita la cantidad de recursos que hay, pero sí tener conocimiento de algunos, y si no también saber dónde ir a preguntar y pedir ayuda, ¿no? Esa es una capacidad, una habilidad muy, muy necesaria en estos tiempos. Vamos con específicamente algunas funciones tutoriales. Reitero, esto a modo general, ¿bien? Para cualquier curso donde esté la figura de un tutor. Por ejemplo, vamos a tener funciones sociales. Voy a leer algunas, como la primera, dar la bienvenida a los estudiantes que van a participar de este curso, facilitar, en el caso de que sea necesario, el trabajo grupal, cómo dar pautas para ese agrupamiento, ¿bien? Cómo hacerlo, de cuántos estudiantes, o dar las pautas claras de que el trabajo son individual, también poder gestionar, organizar todas estas cuestiones. Facilitar, digamos, la creación de un entorno social positivo dentro de esta plataforma, integrar y conducir las intervenciones de cada uno, animar y estimular la participación de todos. Eso tiene que ver con la función social. Después hay una función técnica que tiene que ver con como decía recién, estas herramientas tecnológicas que están dentro de la plataforma. Llorente propone algunas, como por ejemplo asegurarse que los estudiantes comprendan el funcionamiento técnico del campus, del aula, de la plataforma, atender dudas tecnológicas. Y ahí les decía, si uno no puede resolverlos, por lo menos saber a quién y dónde recurrir, ¿bien? A este tutor tecnológico o al asesor técnico o a la gente de técnica o a alguien que pueda darnos una respuesta. En este caso es como ser un mediador entre la consulta y la resolución de ese problema. Y mantenerse en contacto, por ejemplo, con la gente de sistema o el que maneja la plataforma. Hay muchas veces que pasa que las plataformas se caen o hay algunos fallos o problemas que hay que ir resolviendo. Ahí el tutor tiene que estar con esta función de comunicación también, mediando entre esas partes. Hay una función académica, claramente, voy a bajarme un poquito aquí, que tiene que ver con una de las principales actividades, ¿bien? Esto de lo pedagógico y el contenido en sí, ¿bien? Como por ejemplo, dar información, extender, ampliar, clarificar, explicar contenidos presentados, poder dar devoluciones a los estudiantes de sus producciones, de sus trabajos, ya sea finales o parciales, asegurarse de que los estudiantes están alcanzando los niveles de desempeños esperados, ¿bien? Para ese curso. Por lo tanto, también vamos a tener que saber cuáles son esos niveles esperados. Entre otras, resumir los debates en grupos, poseer saberes didácticos para la organización de las actividades y hacer valoraciones, por eso la función también es tutorial evaluativa, ¿no? Poder hacer valoraciones tanto individuales o grupales de acuerdo a las características del trabajo en sí. También hay una función organizativa que tiene que ver con el establecimiento de un contrato didáctico, ¿bien? Cómo va a funcionar o cómo debería funcionar este entorno virtual de aprendizaje, qué cosas pueden pasar y qué no, los tiempos, el cronograma, la hoja de ruta, la forma en que vamos a escribir. Por supuesto, mantener contacto con el equipo docente, ¿bien? Con las autoridades, en este caso también, que van a sostener todo ese trabajo. Por ejemplo, brindar información significativa para la construcción,
el acompañamiento, la realización de las actividades que los cursantes tienen que tener. Bien, cuando surgen algunas dudas, poder, digamos, brindar esa información que muchas veces tiene que ver con pautas formales de trabajo. Y claramente una función orientadora tiene que ver con esta motivación, con asegurarse que los estudiantes trabajen a un ritmo adecuado, porque tenemos plazos, porque tenemos tiempo, tenemos que cumplir algunas pautas. Entonces tenemos que poder contactarnos con esos estudiantes que por ahí les está costando un poquito más o van a estar un poco más retrasados, poder ver qué les pasa, qué ayuda necesitan, si están, como se dice por ahí, estancados o quietos en algún lugar porque no pueden avanzar. Bueno, ver de qué manera podemos colaborar con ellos. Ser guía entonces y orientador de los que están cursando, de los estudiantes, en este caso. Como resumen final, entonces, un tutor tiene que estar dispuesto, tiene que tener habilidades, tiene que poder realizar una serie de actividades que tienen que ver con motivar, retroalimentar, ser un mediador, revisar esas actividades, esos procesos de aprendizaje de los cursantes, de los estudiantes, y tener habilidades, capacidades para establecer una buena comunicación en los tonos que sea necesario. Coloquial cuando sea necesario coloquial y formal cuando la situación así lo amerite. Bueno, y eso es todo. Bien, un pequeño resumen de las tareas, de las funciones de los tutores en estas actividades o en estas plataformas virtuales, ¿no? Lo que es la educación en entornos virtuales de aprendizaje y enseñanza. Espero que les haya sido útil este breve resumen y bueno, muchas gracias, será hasta otro encuentro.